Como decíamos, estamos escuchando las diferentes propuestas constructivas que están realizando los partidos de la oposición y el Partido Popular de Fuerteventura también se sumaba ayer a una petición a nivel regional trasladada al Gobierno. Fernando Enseñat, muy buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Onda Fuerteventura. Gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Espero que permanezca confinado, en cuarentena, guardando la disciplina. En este caso, me consta que es así, por lo tanto, gracias por atendernos. Decíamos que ustedes habían sido también muy contundentes ayer, exigiendo que ese remanente y ese superávit se quede donde más lo necesitan, que son los ayuntamientos. Sí, bueno, antes de nada, decir que sí, aquí estamos en casa guardando la cuarentena, porque además es la mejor vacuna que tenemos ahora mismo, quedarnos en casa para no contagiarnos ni infectarnos ni nosotros ni nuestros seres queridos, pero también para no poner en peligro a nadie. Y porque es lo que nos piden. Y trabajando desde casa, pues todo lo que se puede con las nuevas tecnologías y atendiendo pues a muchas consultas tanto políticas como con mi profesión anterior, que es asesor fiscal, pues también a clientes que te llaman para preguntarte por todo lo que está pasando, que confían en tu criterio y te llaman y te preguntan para ver qué hacer, qué no hacer Ujú. y cómo enfrentarse a todas estas situaciones, pues muchos autónomos y ahora que se abre el periodo de renta, pues también pues todas las familias y todos los vecinos que se tienen que hacer la declaración de la renta, lo cual me parece, bueno, si quieres ya hablaremos luego, un poco una locura. Una Pero locura, bueno, me efectivamente. preguntaba, Sí. una locura. Pero bueno, me preguntabas por el tema del superávit y sí, efectivamente, el Partido Popular en el día de ayer, tanto a nivel regional como aquí en Fuerteventura, le hemos pedido al Gobierno de Canarias, a los cabildos insulares y por supuesto a los ayuntamientos que se opongan hacia esa medida, otra más de, bueno, sí, que a lo mejor un poquito de improvisación que está teniendo el Gobierno y que se podrían hacer las cosas un poquito mejor, pero una medida que se han sacado de la chistera diciendo que quieren quedarse o que proponen quedarse con el superávit de los ayuntamientos en torno a en toda España unos 28.000 millones y en Canarias pues en torno a unos 4.500 millones. Y nos oponemos porque es un dinero que necesitan los ayuntamientos, que necesitan los cabildos, que a nadie se le escapa que además de una crisis sanitaria que estamos viendo muy importante, muy dramática, con ya mucha gente, pues por desgracia, que ha fallecido, también nos enfrentamos a una crisis económica y social. Y en esa crisis económica y social, la primera trinchera son los ayuntamientos, los cabildos y las comunidades autónomas, que necesitan recursos pues, para afrontar planes de choque, tanto desde el punto de vista social, con las familias y con las personas más vulnerables, como también para mantener el tejido productivo, que yo creo que Ujú. es algo fundamental, que son básicamente nuestros autónomos y nuestras micropymes, y mantener en la medida de lo posible también el empleo. Y por lo tanto se necesita ese dinero para poder afrontar y lo que tiene que hacer el gobierno de España es permitir que los ayuntamientos puedan usar el superávit y los cabildos y el gobierno de Canarias. Ujú. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta a lo largo de las comparecencias de Pedro Sánchez, porque me consta que esto es una petición que no solamente ha hecho, como no puede ser de otra manera, el Gobierno de Canarias, sino también otras comunidades autónomas, sobre todo por ese objetivo político también de ir un poco más allá y, como apuntas, Fernando, ver qué va a pasar una vez que pase la pandemia con ese tejido productivo. Decíamos que hay un cierto descontrol en el Gobierno para, bueno, intentar crear políticas públicas que salven la economía? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora no es el momento de hacer una crítica, ya habrá tiempo para eso, es el momento de contribuir, pero bueno, yo creo que todo el mundo está viendo que hay un poquito de improvisación y que hay cosas que se podrían hacer mejor. Hace un momento hablabas con un asesor fiscal, Sí, Raico Baez. un compañero de profesión y bueno, y hay muchas cosas que tú dices que podrían hacerse mejor. Pues mira, no tiene mucho sentido que a los autónomos que estamos cerrando o que han cerrado, que no tienen ingresos, pues se les obliga a pagar la cuota de abril y de marzo. Lo lógico es que se suspendan esas cuotas o que si tú al mismo tiempo que dices que, oye, pues no se permite despedir a ningún trabajador, pues al mismo tiempo entonces a esas empresas les digas, bueno, pues no cotices estos meses con las cotizaciones sociales, suspéndelas también. O que te digan que tienes que presentar los trimestrales, pero no tienes que pagarlos. Hombre, si no tengo que pagarlos porque me vas a dar una prórroga de 6 meses, ahora mismo lo importante es la crisis sanitaria, que todos nos quedemos en casa, vamos a suspender también el tener que presentarlo. O que se diga a los autónomos, endeúdese ustedes para pagar los impuestos y para pagar las cotizaciones sociales, que luego ya veremos si se las devolvemos.
no sé, ahí, o lo que hemos visto hoy con el decreto de qué profesiones y de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que salió ayer publicado pues media hora antes de las 12 de la noche y que hoy por la mañana todavía no sabemos muy bien quién puede ir y quién no puede ir. Cuando hace pues el miércoles o el jueves estábamos en el Congreso Sí. debatiendo las medidas que si se quería presentar esta medida, que yo no digo que sea una mala medida, al contrario, pues oye, si es necesario hay que hacerlo, se podía haber planteado ya, dar un tiempo a poder debatirla, dar un tiempo para que todas esas empresas, por ejemplo, de la construcción, que tienen que cerrar hoy lunes por la mañana, hubieran tenido un tiempo para adaptarse, para guardar maquinaria, para suspender pedidos, para hablar con los trabajadores, para organizar pues si hay alguna tarea en concreto de una obra que hay que hacer, porque si no se estropearía, vamos, en palabras llanas, se estropearía la obra poder hacerlo. Pues las mismas gestorías que están tramitando los ERTE y que están tramitando una serie de documentación para que los desempleados puedan cobrar, que se encuentran diciendo, bueno, puedo ir a trabajar, no puedo ir a trabajar, ¿cómo puedo organizar esto? No sé, yo creo que hay un poquito de improvisación, voy a decirlo así, y que las cosas se podrían hacer un poco mejor escuchando a los que sabemos de esto, de economía. Bueno, hemos visto la indignación por parte de muchos empresarios porque el domingo por la tarde todavía no sabían si tenían que alertar o informar a sus plantillas sobre si ir o no a trabajar, sobre todo de empresas que en este caso, no solamente en Fuerteventura, en el conjunto del Estado, pues tienen clientes internacionales y son proveedores de algunos de los servicios y no sabían si esta situación amenazaba a este periodo o a medio plazo o a largo plazo la continuidad de su empresa. Estamos hablando de incertidumbre, una incertidumbre, Fernando, que no va a pasar desapercibida precisamente en esta campaña de la renta. ¿A qué nos enfrentamos actualmente? Pues mire, yo también, pues también me parece un poco de improvisación decir, bueno, pues se abre el periodo de renta el miércoles y cuando la propia agencia tributaria no va a dar citas hasta mayo, porque vivimos una situación pues grave o muy grave donde estamos en una completa incertidumbre. Yo creo, que no es bueno abrir el periodo de renta, sería incluso adecuado retrasarlo, incluso adecuado retrasar el pago de las rentas, que eso, como ustedes saben, se cargan en las cuentas en julio, el 1 de julio, sería Sí. bueno a lo mejor o ampliar el número de pagos o el de plazos, hay 2 plazos actualmente, pues ampliar a 3 o a 4 plazos para poder pagar esas rentas o bien retrasar el pago. Y yo creo que no es el momento de abrir un periodo de renta donde las asesorías lo que están desbordadas con el tema de los ERTE y donde además lo que tienen que hacer, en la medida de lo posible, es estar en casa y donde los contribuyentes lo que tienen que hacer es preocuparse de estar en casa, preocuparse de su salud y no estar pensando en la creación de renta. Como eso parece ser que el gobierno no lo entiende y lo ha abierto, pues hombre, yo si me permite algunas recomendaciones. Primero, sigan confiando en las gestorías que siempre se las han hecho, en los profesionales. Sí. Después, no las presenten estos primeros 10 días. Yo sé que la gente tiene, pues siempre es así, nosotros siempre hablamos, la primera semana o los primeros 20 días va una avalancha de gente a presentar renta. Ahora no es el momento, porque además el programa o la plataforma electrónica que se utiliza siempre los primeros 10 días dan muchos problemas, con lo cual es bueno esperar. Y después lo que les recomiendo es que una vez que ya pase este estado de cuarentena es cuando ya hay que ir a la gestoría. Yo sé que el Estado o la Administración dice que el 80% o el 90% de las rentas se presentan por Internet, pero es que esas rentas no las presenta la gente desde su casa. Las presenta la gestoría, las presentan los servicios de apoyo de la agencia tributaria, de las entidades financieras, de los ayuntamientos, vía Internet. Por lo tanto, hasta que todo ese sistema de asesoramiento y de apoyo a hacer la renta no esté funcionando otra vez correctamente, lo mejor que podemos hacer. Hay tiempo de sobra para presentar las rentas hasta julio, hay tiempo de sobra, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, tranquilizarnos y dejar este trámite para un poco más adelante. Esa es mi recomendación. Y yo creo que el Estado debería plantearse Claro, suspender, sí. más cuando acabas de cerrar toda la economía, deberías plantearte Y que suspender están esto. desbordados, efectivamente, esas asesorías con las que hablamos cada día con una, pero el pensamiento es común, es ese desbordamiento dentro de un teletrabajo y de unas herramientas pues que no están funcionando con la agilidad que necesitan precisamente porque están colapsadas. Llama la atención que ahora mismo que los asesores hasta ahora nos han hecho la declaración de la renta, ahora están gestionando los ERTES, los despidos, todo tipo de papeleo, también tengan que estar colapsados por las declaraciones de la renta. Fernando, ¿de dónde va a sacar el Estado tanto dinero?
Pues mire, vamos a ver, el Estado tiene un presupuesto de 345.000 millones de gasto aproximadamente. Tiene una capacidad de endeudamiento presupuestada muy pues enorme. Tiene además, hay que decir que ha recogido el dinero el mes de enero, se presentó el cuarto trimestre, con lo cual acaba de recaudar una parte muy importante del cierre del año del 2019. Además de eso, las grandes empresas siguen tributando mensualmente. Yo lo que pienso, o lo que pensamos, es que en esta crisis económica, social y, por supuesto, sanitaria, pero ahora hablamos de la crisis económica y social, ahora mismo hace falta medidas a muy corto plazo, un plan de choque, como decíamos, un plan de choque que proteja en la medida de lo posible a nuestro sector productivo, y eso es el 80%, son pequeños autónomos y son micropymes, y que también proteja al empleo. Y luego ya medidas a medio y a largo plazo para esta economía que vivimos. Vamos a vivir una crisis completamente diferente, que yo creo que nunca se ha vivido una crisis como la que vamos a vivir, porque esto es una crisis, no es una crisis económica, es una crisis sanitaria que ha influido sobre la economía y ha paralizado la economía. Pues vamos a necesitar medidas muy importantes a medio y a largo plazo. Y por eso volvemos a la pregunta inicial. Una de las primeras líneas y de las primeras administraciones que tienen que tomar una serie de medidas, como ayudar a las familias más vulnerables, como por ejemplo con para comer, bonos de supermercado, o ayuda a los alquileres, o ayudar a esos autónomos a poder pagar sus cotizaciones sociales, a activar desde los ayuntamientos y desde el Cabildo la economía vía líneas de financiación, o poniendo obras en la calle, va a ser los ayuntamientos, cabildos y las comunidades autónomas. Por eso, este dinero, que hablamos del superávit, que pertenece a estas administraciones y a los vecinos de esas administraciones, que es lo más importante, pues consideramos que tienen que ser gestionados desde los ayuntamientos, de los cabildos, y que el Estado tiene sus propios recursos para hacer frente a sus competencias que va a tener que hacer. Nos enfrentamos a una situación muy complicada. De momento nos quedamos con los datos. Hoy el presidente del Cabildo, Blas Acosta, va a dar una comparecencia. Lo hizo también el lunes a la misma hora, el lunes de la semana pasada a las 11:30 de la mañana. Desde ese momento hasta ahora parece que en Fuerteventura tenemos datos que invitan al optimismo. Estamos hablando de esas 22 personas en casa, 3 en ingreso hospitalario, 2 en un ingreso hospitalario normal y uno de ellos que está con los cuidados que precisa de la UMI, pero también 6 altas en la última semana. Podemos decir que Fuerteventura está dentro de un ratio controlable. Bueno, todo lo que son buenos datos hay que alegrarnos y sobre todo, pues bueno, pues desde aquí las condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en España y en Canarias, a las personas que están enfermas, pues darles muchos ánimos, mucho cariño, darles toda la fuerza del mundo, y a los que no, pues oye, quedarnos en casa, que es la mejor vacuna, y a todas esas personas que para que nosotros nos quedemos en casa están dando la cara, como el personal sanitario, como la Fuerza de Seguridad del Estado, como el Ejército, como los distribuidores, como los que trabajan en la cadena de alimentación, como nuestro sector primario, al que tenemos que apoyar y no tenemos que olvidarnos de ello, pues darles también mucho ánimo, muchas gracias, y saben que están en nuestros corazones todas esas personas. Y Fernando, nosotros sí, quedarnos en casa, desde luego. quedarnos en casa, que es lo mejor para nosotros y para los demás. Claro que sí, lo decimos en nuestra portada del Facebook desde el primer día, la mejor vacuna somos nosotros mismos y hay que predicar con el ejemplo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana y también por esas claves que van dentro de esa de formación profesional como asesor, que seguramente han resuelto las dudas de muchas de las personas que nos están escuchando y que forman parte del sector empresarial y que se encuentran en esa incertidumbre, una incertidumbre y enfado esta mañana por esas medidas que no quedaron tan claras como habría merecido la ocasión, la comparecencia, en este caso del Gobierno, durante esta semana. Gracias, Fernando. Un abrazo. Cuídese Gracias mucho. y un abrazo a todos y cuídense mucho todos.